El libro de Daniel capítulo 3, del versículo 1, vamos a leer entonces hasta el final, hasta el versículo 30, voy a leer rápidamente. Ya si todos se encontraron, voy a leer. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad.
oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Hasta el versículo 30 hemos leído en esta ocasión. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos todos a este tiempo de estudio bíblico. Estamos comenzando esta tercera lección. La verdad es que para mí también es una oportunidad poder leer la Biblia. Normalmente los capítulos de cada libro, o a veces, ¿no?, puede variar entre 10, entre 15, 20, hasta 40, algunos hasta 100 versículos, ¿no? Entonces, en este caso, 30 versículos que nosotros podemos leer. Cuando pensamos en la historia de la composición de la Biblia, no es que siempre fue así, sino que al principio la Biblia en sí no tuvo divisiones, ¿no?, de capítulos y versículos. Al principio, digamos, si podemos mencionar así, el libro de Daniel siendo un solo libro, o sea, un texto que está escrito en una sola plana, podemos decir, de una sola vez, todo escrito, sin divisiones, sin títulos, sin temas. De esa manera fue escrito cada libro de la Biblia. Pero en algún tiempo, ¿no?, en alguna época existieron las personas que podían realmente hacer esta división de los capítulos y los versículos, y obviamente facilitan la búsqueda de las palabras también, nos hacen tener una experiencia mucho más clara, ¿no?, mucho más simple a la hora de querer buscar alguna cita bíblica. Entonces para nosotros es una gran bendición lo que se ha hecho de esta manera. Entonces podemos buscar el capítulo y el versículo, y es la manera en la que hemos aprendido. Pero como dije antes, no siempre estuvo así, sino que de un tiempo acá algunos hombres y que Dios había establecido en la historia habían hecho esta división de los capítulos y versículos, ¿no? Entonces, dicho esto, podemos cada clase analizar cada capítulo, cada versículo también. Y en este pasaje, en el capítulo 3, como ustedes conocerán, aparece la historia de 3 amigos de Daniel que ya aparecieron en el capítulo 1, que ellos en principio, o sea, sus nombres judíos son Ananías, Misael y Azarías, pero ellos recibieron el nombre, o sea, sus nombres fueron dados, o nuevos nombres fueron dados a ellos por medio del jefe de los eunucos. Por eso a cada uno de ellos les puso el nombre. En el caso de Daniel, que no aparece acá en el capítulo 3, le puso por nombre Belsasar, y luego a Ananías, Sadrach, y luego a Misael, Mesach, y a Azarías, Abed-nego, ¿no? Fueron los nombres que le habían adjudicado a estas personas que en un principio tenían nombres judíos, pero como están viviendo en la tierra de Babilonia, este eunuco, este principal entre los eunucos, el jefe entre los eunucos, le cambia el nombre. Entonces acá en el capítulo 3 podemos ver cómo el rey Nabucodonosor, después de haber recibido la revelación de Daniel
acerca de la estatua que él había visto en su sueño. Entonces Daniel le explica que cada parte de la estatua simboliza un reino que se va a ir sucediendo, ¿no? En el caso de la cabeza será el reino de Babilonia, y luego segundo estará el reino medo-persa, luego tercero el reino de Grecia y cuarto el imperio romano. En ese orden, ¿no? Pero al parecer este rey Nabucodonosor, no estando, no sé bien, a favor o sea, no estando de acuerdo con esta visión, creo que él quiso establecer su reino, ¿no? Por eso en esta ocasión aparece una estatua, pero esta estatua no está hecha de diferentes materiales, ¿no? Diferentes metales, sino que es una estatua hecha completamente de oro. ¿Es correcto? Entonces dice el texto bíblico acá, el versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos. Cuando nosotros leemos la Biblia y nos encontramos ante medidas que para nosotros no son usuales, que no son, o sea, comunes, entonces estamos confundidos, ¿no? Yo también cuando leo la Biblia, cuando investigo, también quiero saber con más claridad acerca de las medidas para hacernos una idea, ¿no? Entonces acá 60 codos equivale aproximadamente a 27 metros, ¿no? 27 metros es una estatua, o sea, bastante grande, bastante alta. Es una estatua que tiene 27 metros de alto. Y luego, ¿cuántos metros tiene? O sea, ¿cuánto es la anchura? ¿Cuánto dice que es la anchura? Ya la anchura dice que es de 3 codos, ¿no? Está escrito así, ¿no? 3 codos, perdón, 6 codos. Entonces, cuando ustedes calculan, digamos, la altura, perdón, es de 27 metros, son 60 codos, y la anchura son 3 codos. ¿No es así? ¿Es correcto? O sea, entonces sería 27 metros por 2.7 metros. O sea, 27 metros de alto por 2.7 de ancho. ¿Es correcto? Si nosotros nos ponemos a pensar en ciertas imágenes, ¿no?, que hay en el mundo actualmente, por ejemplo, en el caso de la estatua del Cristo Redentor, que está ubicada en Brasil, ¿no? Esta estatua tiene, según mi entendimiento, y aproximadamente más de, o sea, 700 metros puede ser, ¿no? Es una estatua enorme, ¿no? Gran imagen, gran extensión de la estatua, o digamos, es una imagen enorme, que hoy en día, digamos, es motivo de visita de los turistas, o la gente también, a veces, de otros países, va a ese lugar, entre los creyentes, algunos que quieren verlo por turismo, creo que ellos estaban también mirando, ¿no?, esta estatua. Entonces, digamos que esta estatua es grande, pero digamos que la estatua que aparece acá del rey Nabucodonosor dice que mide aproximadamente 27 metros, ¿no? A ver si tal vez el dato no es tan claro, ¿no? Creo que no es tan alta la estatua del Cristo Redentor, tal vez menos, ¿no? Tal vez unos 40 metros puede ser, 40 metros, ¿sí? Más o menos, ¿no? Para poder, yo estoy hablando sobre ese tema para poder tener algún tipo de comparación, ¿no? Para ver más o menos la magnitud de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Entonces, digamos que, ya por qué este Nabucodonosor ha levantado esta estatua, no sé bien si es un símbolo de poder o él quería unificar a la nación, en este caso de Babilonia, pero estableciendo un símbolo de unidad para todos los que estaban en ese lugar. Entonces, en realidad quería, o sea, levantar esta estatua. Pero esta estatua es símbolo de adoración, ¿no? Es como si fuera un ídolo, como lo que aparece en el Antiguo Testamento. Los israelitas, mientras ellos vivían en la tierra de Judá, en la tierra de Israel, ellos han tenido esta costumbre, ¿no?, de adorar a otros ídolos,
a otros dioses. De esa manera Dios también no le ha gustado este tipo digamos, este tipo de actitudes de los judíos. Por lo tanto, acá está diciendo que el rey Nabucodonosor mandó a todos, ¿no? A todos los que son líderes, jueces y también gobernadores de cada parte, de cada provincia de Babilonia, para que ellos vengan a adorar a la estatua. Es correcto, ¿no? Pero entre los que estaban en Babilonia estaba el grupo de Daniel. O sea, los amigos de Daniel. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman los tres amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estas tres personas no querían realmente inclinarse ante la estatua, porque ellos son personas que sirven a Dios, ¿no? Entonces, realmente la Biblia, en los mandamientos que Dios había dado a los israelitas, exactamente Dios había dicho que ellos no deben servir a otros dioses, ¿no? No deben inclinarse ante las imágenes. Entonces podemos ver que ellos pensando en esto, pensando en que Dios es el Dios de ellos, es quien los guía, es quien los dirige, ellos no quisieron obedecer ante la voz del rey. Pero acá un grupo de caldeos, mirando que los judíos, en este caso, Sadrach, Mesach y Abed-nego, no querían inclinarse ante esta estatua, ellos le dijeron al rey Nabucodonosor: hey, mire, entre los judíos ellos no quieren inclinarse ante la estatua, no quieren postrarse ante tal tipo de imagen, ellos deberían morir. En ese momento el rey Nabucodonosor, escuchando esta palabra, ya mandó a llamar a estos tres personajes, ¿no? Entonces acá en el versículo 13 dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. ¿Sí? Dice que el rey se enojó, porque siendo el rey, ¿no?, tiene la autoridad máxima. Entonces, si él manda que todos se postren delante de esta estatua que él había erigido, todos tienen que inclinarse, ¿no? No hay nadie que tenga opción. Todos sin dudar tienen que inclinarse, pero entre tres judíos eran irrespetuosos, ¿no? Eran personas que no obedecieron ante el mandato del rey. Por lo tanto, el rey los manda a llamar. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? El rey está confirmando, ¿sobre qué cosa está confirmando? Si efectivamente ellos no querían realmente, o sea, adorar, ¿no? Adorar a esta estatua que el rey había levantado, ¿no? Estaba confirmando eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En ese momento digamos, hombres, ¿no? Estos tres hombres, servidores de Dios, son personas que pertenecen al pueblo judío, a Israel. Dice que, versículo 15, ahora pues estáis dispuestos para que, al oír, dice, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces, ¿cuál fue la sentencia del rey Nabucodonosor? Ustedes, si no se postran, entonces serán lanzados. ¿En dónde? En el horno de fuego. ¿No es así? Está diciendo eso. Ustedes no van a obedecer, entonces ustedes serán lanzados en un lugar, ¿no? Se llama el horno de fuego. Imagínense, hermanos, un lugar donde normalmente, o sea, podemos cocinar la comida, podemos cocer el pan, podemos cocinar tal vez la carne, pero entrar con su propio cuerpo dentro del horno es algo temible, ¿no? Si en el caso que a ustedes alguien les dijere: si usted no obedece así, entonces yo lo meteré en el horno de fuego, ardiendo, morir quemado.
Es una muerte, o sea, espantosa, ¿no? ¿Cuál era la razón? No querían inclinarse ante esta estatua, ¿no? O sea, estoy confirmando la información. Sí, en realidad la estatua del Cristo Redentor que está en Brasil, ¿no? Esa, en Río de Janeiro, esa estatua mide 38 metros, ¿no? De alto. Disculpe, 700 metros se refiere a lo que está sobre el nivel del mar. Pero la estatua en sí, el tamaño de la altura es de 38 metros. Ya nosotros acá estamos hablando de 27 metros, ¿no? Es una estatua más pequeña. Pero ¿cuál es la diferencia? Esta estatua está hecha completamente de oro, ¿no? Este es el Dios a quien quería servir el rey Nabucodonosor. Entonces, ¿qué pasó? A los hombres de Dios, en este caso, Sadrach, Mesach, Abednego, les advirtió con mucha vehemencia, con mucha fuerza: ustedes, si no se inclinan, se mueren. Esta es la palabra, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pensar en el estado psicológico de ellos, cómo ellos estarían sintiéndose en ese momento. Alguno de ellos pensaría: oh, ¿en qué momento, no? Yo decidí creer en Dios, ¿en qué momento yo decidí caminar con la voluntad de Dios? Mejor llegando a Babilonia me hacía uno de ellos. ¿Por qué no tú, Mesach? ¿Por qué me dijiste que hablara, que no me postrara? O sea, alguien puede pensar así, ¿no? Alguien puede decir que entre ellos se han cuestionado el hecho de creer en Dios. Sin embargo, la respuesta es lo que a nosotros nos hace sentir, o sea, una gran, o sea, admiración también. Nos hace sentir una gran, o sea, influencia positiva en nuestro corazón. El versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo. Recordemos que la respuesta de ellos es muy importante. Lo que ellos digan, de eso depende su vida. Dice así: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ¿no? Realmente es una respuesta muy fuerte, ¿no? Muy seca. Es el rey de Babilonia, ¿no? No es cualquier persona. Es el líder máximo en esa época. Es quien tiene todo el poder para destruir, para matar al que quiera en ese reino. Pero ellos dicen: no es necesario que te respondamos. Hasta ahí hay una cierta incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Alguien puede decir: tal vez ellos van a decir que sí, obviamente vamos a servir. Si usted nos habla de esta manera, si usted nos dice de esta manera, entonces obviamente lo vamos a hacer, ¿no? Pero no responden así. Versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos ¿de dónde? Del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará, dice. O sea, esta palabra, hermanos, decir de esta manera, responder de esta manera, no es una respuesta fácil de decir. No es una respuesta fácil de dar. Porque están dentro del imperio babilónico, están delante del rey. El rey está enojado, está molesto. Ante esa situación, ¿cómo estarían los corazones de ellos? Podríamos pensar que sus corazones están derritiéndose delante del rey Nabucodonosor. Pero con gran valentía, o sea, con un corazón muy encendido, le responden a Nabucodonosor: no, nosotros no serviremos a su Dios. Nosotros tenemos nuestro Dios. Además, si en el caso que, o sea, tuviéramos que entrar en el horno, Dios mismo nos librará. Así han dicho, ¿no? Dios mismo nos librará, dice. Hasta ahí todos podemos estar de acuerdo, ¿no? ¿No es así? Si en el caso que Dios los librase, entonces ellos, ¿cómo podrían sentirse? Realmente Dios es poderoso. Dios realmente está acá en Babilonia, aunque no es la nación de Israel, aunque no estamos en Judá, pero estando en Babilonia, Dios acá también nos respalda. Acá también Dios nos ayuda. Pero contrariamente, hermano, si en el caso que ellos entran en el horno de fuego, pero nadie los libra, nadie los guarda, muriendo quemados, ¿cómo ellos estarían en sus corazones?
Ya, bueno, la respuesta del versículo 18 es la que nos da la certeza acerca de qué tipo de corazón ellos tuvieron. 18, y si no, dice. Ya, si en el caso que Dios no nos libra, es decir, que usted nos mete dentro del horno y morimos quemados, aún así, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ya esta palabra, hermanos, realmente nos hace pensar y meditar acerca de el corazón de estas tres personas, quienes son Sadrach, Mesach y Abed-nego. Porque ellos, en cierta manera, si ellos estaban esperando la ayuda de Dios, ¿cuál sería el resultado que ellos deberían esperar? ¿Un resultado positivo o un resultado negativo? Ya para ustedes, ¿cuál sería el resultado positivo? ¿Cuál sería el resultado negativo? Ya el resultado positivo sería que ellos puedan ser librados de ese horno de fuego. ¿De qué manera? No sabemos cómo, ¿no? Pero ellos ser librados de lo que era una inminente condena, ¿no? Lo que iba a ser una inminente muerte. Pero la segunda opción es que no sean librados, sino que como mártires mueran dentro del horno, creyendo en Dios, no negando a Dios, no negando su creencia, su fe, entrar en el horno de fuego y morir. ¿No es así? Son dos opciones distintas, una positiva, una negativa. Si en el caso que ustedes estuvieran en esta situación, ¿ustedes qué opción pensarían tener en sus corazones? ¿Ustedes sentirían que ya si en esta Dios no me ayuda, entonces ya yo no voy a creer más en Dios? ¿No? Si en esta situación Dios no me ayuda, entonces me muero renegando contra Dios. Ese Dios al cual yo confié mi vida, al cual yo confié en mi muerte, en la situación más difícil, ¿por qué no me ayudó? Pero qué interesante, ¿no? La Biblia es un libro muy profundo, muy claro sobre este tema, y nos muestra que el corazón de ellos estaba dispuesto hasta morir. ¿No es así? Sus corazones están dispuestos, ni modo, ¿no? Vamos a morir dignamente, o sea, vamos a morir realmente delante de Dios, pero no serviremos a otros dioses. Este corazón, a mí personalmente, me hace emocionar, ¿no? Porque hace tiempo yo he leído el libro de El mártir de las catacumbas. Tal vez ustedes leyeron hace años, pero hace poco nuevamente tuve la oportunidad de recibir como regalo y luego otra vez estaba leyéndolo. Entonces, aunque fue la primera, la segunda vez, una cosa que me cautivó realmente era cómo los cristianos de aquella época, cómo ellos morían delante del Imperio Romano, estando en el Coliseo Romano. Ellos no es que morían solamente, o sea, siendo impactados por una bala o apuñalados, sino que ¿cuál era su muerte? Ser devorados por las bestias, por los animales, por los leones, por los tigres. Imagínense, hermano, cómo una persona puede sentir la muerte mientras está siendo desgarrado su cuerpo por una bestia salvaje. Es una muerte horrenda, ¿no? Pero que ha ocurrido en la historia del cristianismo. Ha sido una muerte realmente para ellos gloriosa. Por eso en el libro explica que los que estaban mirando esta escena, si por una parte, ¿no? Ellos viendo la muerte de los cristianos estaban contentos, estaban felices, porque morían para ellos personas que no debían vivir. Pero algunos mirando esta escena se conmovían, como ellos estando delante de la muerte cantaban y alababan al Señor, estaban listos para morir. Entonces, este corazón, ¿de dónde surge, no? ¿De dónde sale este tipo de corazón? Esto no es el corazón del hombre, no es un corazón humano, sino que el corazón de Cristo que estaba dentro de ellos. Así podemos sentir, ¿no? El corazón de Cristo que estaba dispuesto a entregar su vida por este evangelio, por esta verdad. Alguien dice que no, que yo no crea, yo no voy a negar que soy cristiano, ¿no? En esta época, hermanos, nosotros vivimos en una época muy cómoda, porque, o sea, en cierta manera, no hay muchos países dentro de Latinoamérica que reciban este tipo de persecución.
En el caso de Chile, por ejemplo, el gobierno de Chile actualmente nos permite, ¿no?, libremente publicar la palabra. Otras iglesias también, en los parques, en las plazas, están hablando la palabra de Dios. No hay una persecución, o sea, no hay alguien que nos agarre y nos impida predicar. También no hay alguien que nos impida hacer nuestro servicio dominical cada semana. O sea, por lo menos en Chile no existe eso, ¿no? No sé bien en los países donde ustedes están, cada lugar donde ustedes viven, cómo será esta legislación o de qué manera funciona. Pero estamos en una época en donde la persecución no se lleva a tales extremos, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica. Tal vez si vamos a otros países, por ejemplo en el caso de China, sabemos bien que para nuestra iglesia es muy difícil, ¿no?, mantener, o sea, la vida, o sea, los hermanos para poder congregar en la iglesia. Realmente es muy complicado, porque primero no se pueden reunir todos de una vez, sino que poco a poco tienen que llegar a algún lugar, porque de esa manera no levanta sospecha ante el gobierno, y de esa manera ellos pueden cada semana escuchar la palabra de Dios. Entonces, en este relato podemos sentirnos el corazón del Señor que está dentro de Mesac, Sadrach y Abed-nego. Podemos sentirnos con gran fuerza este corazón del Señor que estaba trabajando con fuerza en ellos para poder aguantar esta situación. Finalmente, el rey Nabucodonosor, escuchando la respuesta de ellos, se enojó en gran manera. Ahora no solamente una vez, sino que 7 veces puedan encender ese horno, que esté caliente, caliente, que ellos sean achicharrados, ¿no?, que sean quemados. Estaba muy enojado y mandó a que metieran a estos 3 varones a ese lugar. En ese momento dice que los que llevaron a estos hombres a ese lugar, por las llamas que estaban tan intensas, tan fuerte, estas llamas quemaban a los que ponían a Sadrach, Mesach y Abed-nego en ese lugar. Y murieron, ¿no? ¿Dónde aparece eso? El versículo 20 dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo hacían calentando mucho la llama del fuego, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ya los que no tienen nada que ver, los que estaban metiendo a estos 3 varones de Dios al horno, ellos mueren, dice. Entonces, mirando esta escena, no podemos entender. Ellos no tienen que morir, pero mueren. Y luego, estando adentro de ese lugar, de repente el rey Nabucodonosor empieza a observar. No sé muy bien, este horno es, o sea, tiene una entrada grande, un lugar por donde se puede mirar, una especie de puerta. Entonces, por ahí, entrando al fondo, se ven las personas que supuestamente tienen que estar quemándose dentro del horno. Pero de repente el rey Nabucodonosor, mirando esta escena, él ve, no 3, dice, sino 4 personas. Uy, ¿qué pasa? A ver, Sadrach, Mesach, Abed-nego. Solo yo he puesto 3 personas, pero ¿por qué hay 4? Además, el cuarto dice que tiene un aspecto como hijo, dice, semejante a hijo de los dioses. Entonces acá nosotros nos encontramos con montones de interpretaciones, pero una cosa es segura, es que dentro del horno de fuego, Dios estuvo con ellos, ¿no? Dios estuvo realmente cuidando sus vidas, cuidando sus cuerpos, porque no podemos decir otra cosa. ¿Cómo pueden hombres que tienen la carne como nosotros, el cuerpo como nosotros, entrar dentro de un horno que está encendido 7 veces más de lo normal y no ser quemados? Esto es algo impresionante, ¿no? Es algo grandioso. Entonces, desde ahí, nosotros podemos buscar en la Biblia cómo hay una palabra donde precisamente Dios había dado esta promesa, ¿no? Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 43.
Busquemos acá Isaías capítulo 43. El versículo 1 y 2 vamos a leer. ¿Sí? Leo, dice: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, esta palabra, ¿no? Esta promesa, pues, digamos, de Dios hacia su pueblo Israel, dice que cuando él pase por el fuego, no se quemará. Esta palabra, ¿no? Leyéndola una vez, dos veces, nos hace sentir gran emoción en nuestro corazón. Porque es una alabanza, ¿no? Hace tiempo nosotros en la iglesia cantábamos esta canción, ¿no? Decía así, algo así como: cuando pases por el fuego, no te quemarás. Así decía, algo así, ¿no? La canción, donde Dios realmente responde que ya no se quemará. Entonces no sé muy bien, este versículo estuvo en el corazón de estos tres hombres llamados Sadrach, Mesach y Abed-nego. No sé muy bien, ellos han memorizado Isaías capítulo 43, versículo 2. Pero ellos, entrando en este lugar, experimentaron la obra de Dios. Experimentaron la ayuda de Dios. Sin tener claro cuál va a ser el resultado, ¿no? Porque ellos dicen: si Dios nos salva, está bien, pero si no, también nosotros vamos a servirle sin adorar a otros dioses. Ante este corazón, ante esta fe, Dios, ¿cómo había respondido? En este caso, ¿no? En este caso, dice que Él estuvo con ellos en medio del fuego. Por eso ninguno de ellos se quemó. Dice que ni su pelo ni su cuerpo tenía olor a quemado. Como si fuera que este cuarto hombre que aparece acá, este cuarto hombre que aparece dentro, este varón que aparece dentro del horno, como si fuera que una especie de protección, como si hubiese cubierto a los tres hombres y no les permitió que el fuego los tocase. Es algo increíble, ¿no? Maravilloso. Entonces, esta palabra, mientras yo estaba leyendo este versículo, en mi corazón podía pensar: ¿a quién realmente prometió que estaría con nosotros, ¿no? Hasta el fin de este mundo? La Biblia nos habla en el libro de San Mateo capítulo 28. Jesucristo así habló, ¿no? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ya vamos a ver esta palabra y luego vamos a terminar. San Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya después de haber sido personas salvas, hermanos, después de haber recibido la salvación, una cosa que yo he podido percibir en mi vida, ya siempre podía sentir la compañía del Señor, ¿no? En mi vida. En muchas ocasiones, cuando me sentí muy agobiado, muy angustiado, podía sentir realmente la compañía del Señor. Entonces, aunque a veces pasaba dificultades, a veces tenía problemas, a veces estaba en disciplina mi vida, pero pude sentir con mucho calor, con mucha, emoción, en mi corazón: Jesucristo está conmigo, me acompaña, ¿no? Me cuida, me guía, me enseña, quiere darme la bendición. Entonces, así también, ¿no? En la vida de estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, ellos podían ser librados de una situación más difícil, ¿no? Más complicada. Así, de la misma manera, Dios también, nuestro Señor Jesucristo, que está con ustedes, que está con nosotros, quiere realmente proteger nuestras vidas, hermanos. Por eso, si ustedes en sus corazones estableciera esta fe, si en sus corazones pueden tener la certeza de que el Señor les acompaña a ustedes, ante la situación difícil, ante la dificultad, sin dudar podemos, ¿no?, caminar con la voluntad de Dios.
Ya podemos tener la fuerza en nuestro corazón, podemos tener ánimo con Dios y luego, así como estos hombres, teniendo la confianza en Dios, más allá, ¿no? Si Dios nos da la gracia o si realmente no podemos pasar esta situación, pero si Dios nos da la gracia, teniendo esta fe, teniendo esta confianza en Dios, podamos vivir en este mundo. Espero que así como estos hombres, también experimentando la fe en sus corazones, teniendo la certeza, cualquiera que sea el resultado, Dios sí o sí les iba a guiar, les iba a ayudar. Entonces, todos nosotros en este tiempo también, teniendo la confianza hacia Dios, hacia Cristo que está con nosotros, espero que vivamos con confianza hacia Él y que vivamos una vida realmente, plena en el Señor. En esta tarde así vamos a culminar. Gracias a todos ustedes por la atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Realmente estos hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, en sus corazones no tuvieron otra cosa que confiar en el Señor, depositar realmente toda su vida ante la mano de Dios. El Señor con gran poder les ha librado de este horno de fuego, al punto de que Nabucodonosor estaba realmente sorprendido, no podía creer que existiera tal tipo de Dios que libre a sus siervos de en medio del fuego. Así ellos fueron exaltados, y también en el reino de Babilonia se levantó un edicto: todos los que blasfemaran contra el Dios de Israel sean descuartizados. Así realmente en el corazón de ellos se levantó la fe, se levantó la fuerza realmente. Ellos podían lograr lo imposible, ellos podían experimentar el poder de Dios. En esta época también, Señor, nosotros queremos realmente ver sus obras y maravillas en nuestra vida. Queremos ver, Señor, cómo usted trabaja en nuestra vida, cómo usted a veces nos permite la situación, la dificultad, pero a través de esa situación usted quiere que nosotros consigamos su fuerza, su corazón, y que confiando en su palabra podamos realmente avanzar en todos los asuntos. Señor, gracias por todo. En esta noche, encomendando en sus manos todas las cosas, oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.